Mi hijo, el hombre al que di todo, me gritó con los ojos llenos de rabia. Mi esposa no te quiere aquí. Esa frase se clavó en mi pecho como una daga de hielo, no por el dolor del abandono, sino por la traición que resonaba en cada palabra. Fue en ese momento, con el corazón hecho pedazos y la dignidad arrastrándose por el suelo, que supe que mi vida, mi legado, no podía terminar así. Pero antes de que te revele lo que hice a continuación, quiero que entiendas por qué una madre llega al límite. ¿Por qué una vida entera de sacrificios puede ser borrada por la ambición de un hijo y la frialdad de su esposa? ¿De dónde me ves y a qué hora es ahí? Comenta, dale me gusta, y no olvides suscribirte para más historias que te tocarán el alma. El aroma de las gardenias recién florecidas en el jardín de mi casa de la infancia siempre será el recuerdo más dulce y a la vez el más amargo de mi vida. Crecí en una familia humilde, donde el amor y el trabajo duro eran las únicas monedas de cambio. Mi madre me enseñó a bordar, a coser, a dar valor a cada puntada como si fuera un trozo de mi alma. Mi padre, un hombre de manos callosas y corazón gigante, me mostró que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la paz de conciencia y en la honestidad de un trabajo bien hecho. Fui la hija mayor, y muy pronto asumí el papel de segunda madre para mis hermanos, aprendiendo a sacrificar mis propios sueños por el bienestar de los demás. No me arrepiento de ello, fue la forja de mi carácter. Años más tarde, conocí a Carlos, un joven fuerte y ambicioso. Nos enamoramos, nos casamos, y al poco tiempo, llegó a nuestras vidas el regalo más grande, nuestro hijo, Daniel. Recuerdo con una claridad deslumbrante la primera vez que lo tuve en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil, que juré protegerlo del mundo, de sus injusticias y sus dolores. Carlos y yo trabajamos incansablemente. Él, en la construcción. Yo, cosiendo ropa para los vecinos hasta altas horas de la noche. Nuestro sueño era uno solo: darle a Daniel una vida mejor de la que nosotros habíamos tenido. No queríamos que le faltara nada, ni la educación, ni el afecto, ni las oportunidades. Nos privamos de vacaciones, de lujos, de un sinfín de caprichos para poder pagar sus estudios en los mejores colegios, y más tarde, en la universidad. Cada billete que ahorrábamos era un ladrillo en la construcción de su futuro. Mi taller de costura, con la máquina de coser Singer que mi padre me regaló, era mi templo, el lugar donde convertía telas en sueños y sacrificios en esperanzas. La herida comenzó a abrirse de manera imperceptible. Al principio, era solo una grieta. Cuando Daniel se graduó, nos miró a los ojos con la promesa de que todo nuestro esfuerzo valdría la pena. Se casó con Sofía, una mujer de familia acomodada y de gustos refinados. Al principio, me pareció encantadora. Sus visitas eran esporádicas, siempre con prisas, siempre con un aire de superioridad que yo, en mi ingenuidad, confundía con elegancia. Empezaron a hablarnos de invertir, de maximizar activos, de cosas que Carlos y yo no entendíamos del todo. Querían que vendiéramos la casa, nuestra casa, la que habíamos construido con tanto amor y sudor, para diversificar el capital. Carlos se negaba rotundamente. Esta casa tiene el alma de nuestra familia, decía. Es nuestra historia. Pero la presión era constante. Mamá, la casa ya es muy vieja. Necesita reparaciones que no podemos pagar, decía Daniel, a mí a pesar de que Carlos y yo manteníamos cada rincón en perfecto estado. Sofía, por su parte, se encargaba de señalar cada imperfección con una sonrisa de falsa compasión. ¡Ay! Su jardín es tan hermoso, pero estas paredes necesitan una mano de pintura, ¿no cree? Me hacían sentir que nuestra casa, nuestro santuario, era una vergüenza, una carga, y yo, que siempre había sido la columna vertebral de mi familia, empecé a sentir que esa base se estaba desmoronando, que algo oscuro y egoísta estaba germinando en el corazón de mi hijo, alimentado por la ambición de su esposa. Todavía no era una traición abierta, pero era una fisura, una grieta dolorosa por la que se escapaba el amor, la gratitud y el respeto. Y esa fue la primera herida. La sutileza de la traición se transformó en una negligencia fría, y la frialdad, en un abandono casi total. Las visitas de Daniel y Sofía,
antes esporádicas, se volvieron raras, casi inexistentes. Llamaban para preguntar sobre la casa, nunca sobre nuestra salud. ¿Ese techo, mamá, aún no lo han arreglado? ¿El jardín está bien cuidado? ¿Esas raíces podrían dañar los cimientos? Eran las únicas preguntas que hacían. Carlos, en su ingenuidad, aún creía que era preocupación. Yo, en silencio, sentía la picadura del veneno. Mis conversaciones con Sofía, antes superficiales, ahora estaban llenas de indirectas. Sabe, suegra, hoy en día nadie quiere vivir en casas antiguas. El mercado valora la modernidad, me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo respondía con la dignidad que me quedaba. Esta casa no es solo una propiedad, Sofía. Es nuestra historia. Ella ponía los ojos en blanco, impaciente. El silencio de ellos fue la parte más difícil. El silencio en los almuerzos de domingo, que ya no existían. El silencio en los cumpleaños, cuando solo una rápida llamada telefónica era la prueba de que aún se acordaban de nosotros. El silencio en mi dolor. Cuando Carlos se enfermó, la pena se convirtió en un abismo. Le dio una neumonía grave, y la casa, que antes era nuestro refugio, se llenó de médicos y olor a alcohol. Llamé a Daniel, con la voz embargada por el miedo. «Ven, hijo, tu padre te necesita», le supliqué. Él vino, pero con una distancia que me rompió el alma. Apenas tocó la mano de su padre. Sofía se quedó en la sala, mirando su celular, como si estuviéramos en una sala de espera de un consultorio. Cuando Carlos falleció, lo que siguió fue una soledad brutal. Daniel se encargó del funeral, de la burocracia, y yo, en mi luto, me aferré a la esperanza de que la tragedia nos uniría. Qué equivocada estaba. Sofía, con su ambición insaciable, fue la primera en actuar. Es mejor poner la casa a nombre de Daniel, suegra, para evitar problemas de herencia en el futuro, dijo con una frialdad calculada. Yo, aún de luto y sin entender mucho de leyes, firmé los papeles que me trajeron. Es lo mejor para todos, mamá, me aseguró Daniel, y yo, cegada por el amor de madre, le creí. Prometieron que yo seguiría viviendo en la casa, que nada cambiaría. Y de hecho, por un tiempo, nada cambió, excepto por una sutil, pero creciente, sensación de que yo no era la dueña, sino una huésped. La soledad me oprimió. Las paredes de la casa de repente se volvieron demasiado grandes, y la ausencia de Carlos era un eco que resonaba en cada habitación. Daniel llamaba una vez a la semana, pero las conversaciones siempre eran cortas y superficiales. Sofía, por su parte, llamaba para recordarme lo que necesitaba arreglar en la casa. La fuga en el baño de arriba sigue goteando, suegra. Necesita repararlo, decía con una voz que no admitía excusas. Poco a poco, la vida que conocía se deshizo en un mosaico de recuerdos dolorosos. El jardín de gardenias, que cuidaba con tanto esmero, fue descuidándose cada vez más, al igual que mi alma. Yo era un árbol sin raíces, meciendo con los vientos de la indiferencia, con el sentimiento amargo de que el amor que di fue recibido como una inversión, y ahora que el capital se agotó, ya no era útil. El golpe final llegó en invierno. El calentador de la casa se estropeó. Llamé a Daniel para pedir ayuda. Me dijo que enviaría un técnico. El técnico nunca apareció. Ese día, la sensación de abandono era tan fuerte que la falta de calor físico era solo un reflejo de la falta de calor humano. La humillación llegó a su punto máximo cuando Sofía me visitó, no para traerme una manta, sino para invitarme a vivir con ellos. Ya está mayor, suegra. Necesita a alguien que la cuide, me dijo con un tono condescendiente. Pero la verdad era otra. Estaban vendiendo la casa. El mercado está caliente, mamá. Es una oportunidad, me explicó Daniel, evitando mi mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de lo ingenua que fui. No me estaban llevando para cuidarme, me estaban sacando de mi casa, de mi vida, para vender la propiedad que me habían engañado para poner a nombre de ellos. Y con esa revelación, el dolor se transformó en una furia silenciosa, una sed de justicia. Traslado a la casa de Daniel, y Sofía no fue un gesto de amor, sino la confirmación de que yo era un estorbo, un equipaje emocional que necesitaba ser guardado. Los primeros días me hicieron creer que era por mi bien, para mi seguridad. Me dieron una habitación pequeña,
en el fondo de la casa, frente a una pared, una habitación que se sentía menos como un refugio y más como una prisión. La vida allí era un desfile de indiferencia. Sus risas venían de la sala, donde se jactaban de sus planes de vender mi casa, de decorar la nueva con el dinero de la venta. Yo escuchaba todo, en silencio, un silencio lleno de dolor, pero que se transformó en una búsqueda de justicia. Mi humillación se convirtió en el combustible de mi resiliencia. Ya no era la madre que lloraba, sino la mujer que esperaba su oportunidad. El giro llegó de forma inesperada. Mientras organizaba una caja de recuerdos que me habían llevado, encontré la vieja cartera de Carlos, mi marido. Dentro de ella, en medio de fotos, descoloridas y un viejo billete de cine, estaba el contrato de compraventa de la casa. Yo sabía que el contrato original, el que firmé transfiriendo la casa a Daniel, estaba guardado en un armario, pero este era diferente. Era un documento antiguo, con más de 30 años, firmado por Carlos y por una mujer llamada Marta. Leí y releí, y de repente, la palabra usufruto saltó a mi vista, escrita en negrita en una cláusula que nunca había visto. La propiedad pasará a Daniel en el momento de la muerte de ambos padres, pero el usufructo vitalicio pertenecerá a Marta, su madre. Fue una descarga eléctrica. Yo nunca había firmado la renuncia a este derecho. Me habían hecho firmar un documento de transferencia de propiedad, pero nunca de usufructo. Este documento, que Carlos había guardado con tanto cuidado, me daba el derecho de vivir en la casa hasta mi último día de vida, independientemente de quién fuera el propietario legal. Era la prueba de que me habían engañado, pero que el derecho de usufructo, mi derecho, seguía siendo válido. Respiré hondo y sentí una ola de fuerza que no sentía en mucho tiempo. No era solo una prueba legal, era la prueba de la dignidad, la prueba de que Carlos, en su silenciosa sabiduría, me había protegido de un futuro que él, tal vez, ya sospechaba. Yo tenía un arma, y no la usaría para vengarme, sino para hacer justicia. La humillación se transformó en estrategia, el dolor se transformó en enfoque. Mientras los escuchaba planear la venta de la casa, yo, en silencio, estudiaba el documento, entendiendo cada palabra. Fui al ordenador de Daniel, aprovechando que había salido, y con un poco de investigación, descubrí que mi derecho, el derecho de usufruto, era irrefutable. La transferencia de la propiedad a nombre de Daniel no afectaba mi derecho a vivir en ella, siempre y cuando no lo hubiera renunciado legalmente. Y ellos nunca me habían hecho firmar un documento para ello. La ansiedad me consumió, pero sabía que necesitaba mantener la calma. Necesitaba más que el documento. Necesitaba una forma de enfrentarlos que no fuera solo una pelea familiar, sino una demostración de dignidad. Necesitaba recuperar mi voz, que había sido silenciada durante tanto tiempo. En un acto de valentía, llamé a mi antiguo abogado, que había sido el de Carlos por años, y concerté una cita con él. No le conté nada a Daniel y Sofía sobre lo que había descubierto. Solo dije que saldría por unas horas. Y la indiferencia de ellos era tan grande que ni siquiera me preguntaron. Cuando salí, con el documento en mi bolso, sentí que ya no me arrastraba, sino que caminaba. La mujer que había llegado a esa casa, abatida y sola, estaba dando los primeros pasos para salir de un laberinto de dolor. Y esa caminata era solo el comienzo de mi redención. La confrontación no se dio en un arrebato de ira, sino en una tarde de martes, tan ordinaria que su normalidad hacía el drama aún más potente. Daniel y Sofía estaban en la sala, con sus computadoras portátiles, abiertas, buscando agencias inmobiliarias. Hablaban de porcentajes, de plazos, de la oportunidad de negocio, que era mi casa. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis manos permanecieron firmes. Salí de mi pequeño cuarto y me detuve en el umbral de la sala. El silencio que siguió fue el más elocuente de mi vida. Sofía fue la primera en alzar la vista, con una ceja arqueada, como si yo fuera una interrupción inoportuna en su día perfecto. ¿Sucede algo, mamá?, preguntó. Daniel, con un tono condescendiente que me hizo apretar el documento en mi bolsillo. Sí, sucede algo, respondí, y mi voz,
que por tanto tiempo había sonado pequeña y rota, ahora era firme y clara. Me acerqué a ellos, con la dignidad que mi marido me había enseñado. Puse el documento sobre la mesa, justo en medio de ellos, entre la pantalla de Sofía y la de Daniel. Encontré esto, el contrato de compra original de la casa. Sofía, siempre la más rápida en la mentira, soltó una risa nerviosa. Ah, sí, ese papel viejo. No tiene valor, suegra. Ya no aplica. Ya firmó los papeles nuevos. El valor que tiene es el de mi dignidad, le dije, sin quitarle los ojos de encima, y el de la verdad. Les hablé del usufruto, de la cláusula que mi esposo, en su amor y sabiduría, había dejado para protegerme. Les expliqué que, si bien la propiedad legal de la casa era de Daniel, el derecho a vivir en ella, hasta el último día de mi vida, era mío. Mi voz se mantuvo estable, como un ancla en la tormenta que se formaba en sus ojos. Sofía dejó de reír y palideció. Daniel, por su parte, se levantó, con el rostro enrojecido de vergüenza y rabia. ¿Qué clase de juego es este, mamá? Ya es muy tarde para esto, dijo, tratando de tomar el documento. Yo lo aparté de su alcance. No es un juego, hijo. Es la verdad. Me engañaste. Me hiciste creer que me llevabas para cuidarme, cuando en realidad me estabas sacando de mi casa para venderla. Las lágrimas de la rabia y el dolor asomaron a mis ojos, pero las contuve. No les daría la satisfacción de verme llorar. Nunca firmé la renuncia a este derecho. Mi abogado lo confirmó. El documento que me hiciste firmar, que me mentiste que era para evitar problemas, solo te dio el título de propiedad, pero no el derecho de sacarme de allí. En este momento, soy la dueña legal de la casa, por lo menos para vivir en ella. Daniel miró a Sofía, que estaba muda y asustada, y luego me miró a mí, con una mezcla de sorpresa y traición. El peso de la verdad era insoportable para ellos. Ya no era la madre vulnerable, sino la matriarca de la familia, exigiendo justicia. Les di un ultimátum. Ahora tienen dos opciones. O regresan la casa a mi nombre, o vendrán a mi casa a pedir perdón por el daño que me hicieron. Y si no, el próximo paso será legal. El silencio que siguió fue atronador. Sofía, en un arranque de furia, se levantó y se fue, con la mentira de su ambición hecha añicos. Daniel se quedó, con la cabeza gacha, avergonzado. Y en ese silencio, por fin entendí la diferencia entre el amor ciego de una madre y la dignidad de una mujer que se levanta. Me quedé en mi pequeño cuarto de visitas, pero ya no me sentía una prisionera. Me sentía una guerrera que había ganado una batalla, no con espadas, sino con la verdad. La catarsis fue un suspiro largo y profundo. No quería su dinero, no quería humillarlos. Solo quería mi hogar de vuelta, mi dignidad, y tal vez, la esperanza de que mi hijo pudiera ver el error que había cometido. Mi confrontación no fue por venganza, sino por redención, y al final de esa tarde, me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. El silencio después de que Sofía se marchara, dejando un rastro de ambición rota y Daniel permaneciera en la sala con la cabeza gacha, no fue un silencio de derrota, sino de victoria. Me quedé en mi pequeño cuarto de visitas, pero ya no me sentía una prisionera. Me sentí una guerrera que había ganado su batalla no con espadas, sino con la verdad. Me había quitado la máscara de madre débil y había revelado a la mujer fuerte que mi esposo, Carlos, siempre vio en mí. No busqué venganza, busqué dignidad, y la había encontrado. Unas horas más tarde, el teléfono sonó. Era Daniel. Su voz no era la del hombre altivo que me había echado de mi propia casa, sino la de un niño perdido. Mamá, el abogado me llamó. Dijo que la situación es legalmente complicada para nosotros. Lo que hicimos fue un error. El banco no aceptará la venta sin su firma. Su voz se quebró. En ese instante, comprendí la profunda diferencia entre el amor y la posesión. Él me había visto como una propiedad, un obstáculo para sus planes. Y ahora, se daba cuenta de que yo era la llave, la única que podía abrir la puerta de su futuro, o cerrarla para siempre. No me debes una explicación, hijo. Te debes una a ti mismo, le dije, sin rencor en la voz, solo con la autoridad de una madre que ha visto a su hijo fallar. Lo que me hicieron no es algo que se borra con una disculpa. Es algo que se sana con acciones,
Le propuse un acuerdo que lo devolvería a su lugar, no como el dueño de mi casa, sino como mi hijo. Llama al banco, diles que la venta está cancelada, regresa la propiedad a mi nombre, y ven a mi casa, la casa que yo construí, y pídele perdón a la memoria de tu padre por la falta de respeto. El silencio fue la respuesta, un silencio lleno de vergüenza y, por primera vez en mucho tiempo, de verdadero arrepentimiento. Al día siguiente, regresé a mi hogar. Las llaves en mi mano no eran solo de metal, eran el símbolo de mi libertad. El jardín de gardenias estaba descuidado, pero las flores aún luchaban por vivir. Entré y el aroma de mi vida me invadió. Cada rincón, cada mueble, cada fotografía de Carlos y yo, todo me susurraba historias de amor y sacrificio. No había rencor en mí, solo una profunda gratitud por la lección aprendida. Tomé el teléfono, llamé al banco y di la orden de deshacer la transferencia de la propiedad. Con un simple «gracias», colgué, sintiendo el peso de la traición desaparecer de mis hombros. El final de esta historia no fue un cuento de hadas. La relación con Daniel y Sofía no se sanó de la noche a la mañana, pero la sanación comenzó. Daniel vino a verme, no vino a pedirme dinero, sino a pedir perdón. No lloró, no se excusó, simplemente me miró a los ojos y dijo: «Lo siento, mamá, he sido un tonto, no valoré lo que era realmente importante, fue suficiente». El amor de una madre no se extingue, pero se transforma. Mi amor, por él, ahora, era un amor con límites, un amor que había aprendido a protegerse a sí mismo. Me senté en el porche, con una taza de té, viendo el atardecer pintar el cielo con tonos de naranja y rosa. Las gardenias, con el sol de la tarde, parecían más vivas que nunca. La lección de esta vida no es sobre venganza, sino sobre redención. La redención de una mujer que se negó a ser una víctima. La redención de un hijo que tuvo que perder su madre para volver a encontrarla. El verdadero valor no está en una casa, ni en una cuenta bancaria, sino en la dignidad de saber que, no importa cuán grande sea el dolor, siempre podemos levantarnos y luchar por lo que es justo. Y a veces, la mayor victoria es simplemente recuperar la paz que nos quitaron. Mi casa, mi jardín, mi dignidad, todo estaba de vuelta. Y esa noche, dormí en mi cama, en mi hogar, sintiendo que al fin había regresado a mi lugar en el mundo. Y así termina esta conmovedora historia. ¿Qué te pareció esta revancha emocional? ¿Alguna vez has tenido que luchar por tu dignidad? Comenta tu opinión abajo y comparte esta historia con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de vida.